Muy buenas tardes, estudiantes del curso de Epistemología de la Educación. El tema de hoy es la educación costarricense, para lo cual vamos a tomar. En cuanto a la educación de nuestro país, es necesario considerar que la educación tiene varias dimensiones o perspectivas que influyen en su desarrollo dentro de la historia de nuestro país, Costa Rica. De igual modo, conviene comprender cómo la educación actúa hacia la sociedad dentro de la cultura y cómo recíprocamente estos la condicionan o la determinan. Además, se debe esclarecer tanto los factores de tipo universal como los propios del ser costarricense. Una de esas dimensiones teóricas de la educación es la dimensión antropológica. La dimensión antropológica de la educación implica que la educación se dirige a las personas. Evidentemente son los seres humanos el objeto con la que trata la educación. La persona es el objeto de la educación. Las acciones educativas son permanentes y continuas, dirigidas a la persona de forma individual y a la sociedad de forma colectiva. Se le ofrece a la educación un sentido más dinámico que su propio origen etimológico educare, sacar de, hacer salir. Tiene un carácter vivo, evolutivo, una connotación de ser un proceso de cambio y de transformación de los educandos. Dentro de ellos son los educandos los actores, los sujetos de su propio desenvolvimiento. La educación es un proceso interno de la persona a la que se le proporciona la ocasión, los medios, las oportunidades didácticas para que aprendan. Dentro de esta corriente se valora más el proceso que los propios resultados, ya que los resultados vendrán por sí mismos después de este proceso educativo. El educando es, a su vez, receptor y actor. Ello se motiva en la doble condición de ser individual y ser social que caracteriza al sujeto de la educación. Características de la dimensión antropológica de la educación. El ser humano es un ser unitario, es una unidad biológica, psicológica y espiritual, es decir, un ser biopsicoespiritual. Se trata del ser humano de un ser unitario, una unidad compleja, biopsicoespiritual y social. Como ser biológico que es, tiene un cuerpo sujeto a todas las condiciones de los seres vivos superiores, pero es mucho más que esto, ya que su espíritu supera la corporidad para su trascendencia. Al comunicarse con los otros seres humanos, en la relación social en la que se realiza su afectividad y en la mejor expresión de esta, el amor, o al crear objetos culturales independientes a él mismo, trasciende igualmente su individualidad corporal. Como ser dotado de psique, de mente, de alma, trasciende, está constituido internamente por una complejidad de intelecto, afectividad, voliciones, reacciones internas que se concretan en acciones y conductas. Su razón le proporciona la capacidad reflexiva para hacer preguntas, tener dudas, conceptualizar situaciones, darle sentido y finalidad a sus acciones. El ser humano también es un ser social, no vive aislado. Es un ser que se relaciona con otros seres humanos y con el ambiente. El ser humano es un ser social, creador de cultura. El ser humano no se entiende aislado, sino que permanentemente está en relación con otros seres humanos, con quienes se asocia en diferentes tipos de conjunto: la familia, el grupo, la situación del trabajo, la comunidad escolar, la sociedad nacional. A todos ellos imprime organización, funciones y propósitos, pues además de ser social es un ser teleológico. Sus acciones tienen sentido, siempre tienden hacia fines o impulsos intencionales, dentro de los cuales se establece cadenas de finalidades, metas y objetivos en su existencia. El ser humano también es un ser que se relaciona con su ambiente, no solo se adapta a él como los animales, sino que lo supera. En ese esfuerzo se sirve de él, lo modifica y lo transforma en mundo cultural. Al crear cultura, es uno de los rasgos específicos del ser humano. La cualidad más tangible del espíritu humano es que el ser humano es capaz de crear cultura, puesto que en la cultura el espíritu se objetiviza, se convierte en objeto cultural.
Por ejemplo, el ser humano produce libros, esculturas, productos científicos o tecnológicos, utensilios para la vida práctica, entre otros. El ser humano es un ser dialógico. Esto significa que utiliza el diálogo, la comunicación, y es el lenguaje el vehículo de esta comunicación. El ser humano es un ser dialógico. Se identifica al ser humano por el habla, por la palabra. El lenguaje es su propiedad ontológica más distintiva. Ontología es el estudio del ser, lo que nos define como seres humanos. Una de las características o rasgos que nos definen como ser humano es la capacidad de comunicarnos mediante el lenguaje. El lenguaje es inherente a nuestra capacidad de seres pensantes, dotados de razón. Es pensamiento y habla, sin que se separen el pensamiento de la palabra, pues el pensamiento surge en ideas, palabras. La función fundamental del lenguaje es la de servir de vehículo de comunicación entre los hombres y las mujeres. En esto consiste el ser dialógico. El ser humano necesita hablar con nosotros, manifestarse ante ellos, recibir sus impresiones o divergencias y responder a ellas. Lo propio de la sociedad es la interrelación entre los hombres y las mujeres, la comunicación, el diálogo con el otro, las respuestas a los estímulos que se plantea en esa permanente conversación con las personas. El diálogo es la base de la solución de los conflictos humanos, es la posibilidad de entendimiento y la comprensión, es el vehículo de la relación afectiva. La enseñanza y el aprendizaje, en última instancia, son procesos de diálogo entre el educador y los educandos. En ellos se produce el encuentro de pensamientos que favorece la construcción del conocimiento. Las experiencias de aprendizaje, las explicaciones, los actos de comprender, de analizar, de sintetizar, de aplicar, todos emplean un acto diálogo. El ser humano es un ser simbolizador. Un ser simbolizador, ya que el ser humano en particular utiliza el lenguaje y crea símbolos continuamente, de todo tipo. La palabra, los símbolos, los gestos, se sirve de ellos, de estos símbolos, para representar el mundo externo y apropiarse de él. La cultura es, en este contexto, un sistema simbólico que se transmite mediante la comunicación de símbolos, en lo cual interviene consecuentemente la educación. El ser humano es libre en su espíritu y la libertad es una condición y una posibilidad legítima. Libertad es la condición y la posibilidad más legítima de los seres humanos. Condición, la libertad, porque es la cualidad intrínseca de nuestro espíritu. La posibilidad implica que es una potencia susceptible de desarrollarse, lo cual implica tener conciencia de ella. El proceso educativo debe proporcionar el ambiente adecuado para el cultivo de la libertad con responsabilidad. Las experiencias de creatividad ofrecen oportunidades excelentes para su desarrollo. Educabilidad, una de las características del ser humano. La educabilidad es el aspecto más significativo de esta dimensión. Existe en el ser humano una cualidad específica de su naturaleza que lo hace dúctil, maleable a las influencias formativas. El ser humano es capaz de construir conocimiento y habilidades para adaptarse a diferentes condiciones ambientales o relativas a su propia existencia y para modificar su comportamiento. Esta cualidad de los seres humanos de aprendizaje es la educabilidad. Es una cualidad que lo hace ser sujeto de aprendizaje. Temporalidad. Esto es algo consustancial a la condición humana. Somos seres temporales. La temporalidad es otra categoría consustancial a la condición de los seres humanos. El desarrollo integral del ser humano implica el decurso temporal. Vivir significa ir modificándose en el curso del tiempo. La existencia del ser humano es un continuo llegar a ser. Los procesos de evolución, desarrollo, desenvolvimiento y formación implican cambios, y estos se efectúan en el tiempo. Se dice que los seres humanos nunca dejamos de aprender. Somos eternos. La educación tiene una función democratizadora.
que promueve la movilidad social. Y es aquí donde se ve la relación que existe entre la educación y el desarrollo socioeconómico de los seres humanos. Es la función democratizante de la educación hacia la sociedad, situación que ha sido característica de Costa Rica a todo lo largo del siglo XX. Esto se observó desde los años 1950 en adelante para satisfacer las necesidades educacionales de la población creciente, como lo demandan los derechos humanos. Todos los seres y movilidad social. La movilidad social entraña la relación directa entre la educación y los procesos que acontecen dentro de la sociedad y que eventualmente modifican su estructura. Este concepto se aplica al desplazamiento de un estrato social a otro que experimentan los individuos que tienen o desarrollan una educación, a lo que concurre la educación recibida, reviste implicaciones en lo económico. Este proceso sobreentiende una realidad, que la sociedad se halla estratificada, clase baja, clase media, clase alta, y que existe un esquema educativo que ofrece las oportunidades necesarias para que se produzca un ascenso social. Dimensión político-económico de la educación. La dimensión política y económica de la educación implica tres niveles fundamentales. Hay una proyección política de la educación. El proceso educativo tiene una proyección política que es una consecuencia de su condición específica de fenómeno social. También existe una función educadora del Estado y una regulación política de la educación. El Estado educador es aquel del cual emana todo el servicio de la educación. El Estado costarricense es el que brinda educación que debe ser de calidad para el pueblo. La que, para que sea realmente una educación pública, debe ser gratuita y obligatoria, como en el caso de Costa Rica. Es el Estado el que genera los sistemas de educación pública nacionales. La sociedad pone en manos del Estado la fundamental responsabilidad de ofrecer, dirigir, administrar, financiar, organizar en todos los extremos y controlar el servicio de la educación para el beneficio de la sociedad. Relación entre educación, la economía y el desarrollo. Educación y economía, educación y desarrollo. La economía tiene gran repercusión sobre la gestión de la educación. A continuación se enumeran los aspectos básicos de la relación entre economía y educación. La educación reproduce las relaciones económicas o de producción que definen el tipo de actividad de cada sociedad. Yo me educo, me preparo para un determinado oficio o una determinada profesión. La educación difunde información y tecnologías que acrecientan el desarrollo económico, lo que establece una relación directa entre ambas fuerzas. La educación es un factor de producción en la medida en que prepara los recursos humanos calificados para el crecimiento económico. La educación amplía y diversifica las necesidades humanas, incluidas las del consumo, al promover la movilidad socioeconómica. A mayor educación, la posibilidad de insertarse en la economía a través de profesiones u oficios permite aumentar el poder adquisitivo de las personas, se dinamiza la economía y por lo tanto se produce el desarrollo socioeconómico. La educación es rentable y ha de tomarse como una inversión económica social. Se dice que entre mayor nivel educativo, mayores probabilidades tiene la persona de insertarse en la economía nacional. La dimensión axiológica de la educación. Axiología es el estudio de los valores. Por dimensión axiológica de la educación, comprendemos aquí aquella función educacional relativa al desarrollo de valores, aspecto fundamentalmente formativo del proceso pedagógico. Axiología, teoría de los valores y la educación en Costa Rica. A continuación se mencionan los valores seleccionados principalmente en Costa Rica. En cuanto a valores personales, valoramos el trabajo, valoramos la libertad, valoramos la dignidad. Valores sociales como por ejemplo la solidaridad, el civismo. También tenemos valores morales como la responsabilidad, la justicia, entre otros. Valores culturales, valores universales en ciencia, arte, literatura.